como en su casa, ¿sí? Porque están en la casa de Dios, es su casa. Y bienvenidos a todos, porque siempre estamos acá, ¿eh? Muy bien. Gracias a Dios por un nuevo día, gracias a Dios porque podemos estar en este lugar y nos da la oportunidad y el privilegio de poder estar en su casa, y no es mejor el lugar en la tierra que estar en la casa de Dios, ¿sí? Donde Dios siempre nos habla, nos da consuelo, nos da paz. Y bueno, todo lo que el ser humano necesita está acá, porque Dios está acá. Cuando Dios está en un lugar, lo llena todo, porque Dios es plenitud, ¿sí? Así que, para dar inicio al servicio de hoy, te quiero compartir. Estuvimos hablando con los chicos de que, vieron que siempre cuando terminamos el servicio de cantar y todo, hablamos de las bienaventuranzas y repetimos todos: bienaventurados, pobres, espíritu. Bueno, lo queremos hacer de otra manera. Estos viernes vamos a seguir explicándolos uno por uno, las bienaventuranzas, ¿sí? Así que hoy yo te voy a compartir la primer bienaventuranza, que se encuentra en Mateo capítulo 5, ¿sí? Y vamos a leer en el nombre de Jesús. Pero antes de eso, quiero orar, ¿sí? ¿Me permitís orar? Señor y Dios, te doy gracias. Gracias por este nuevo día, Señor, que nos has dado. Gracias porque en esta mañana, Señor, tú has renovado tus misericordias para con nosotros. Nos has dado vida, nos has dado salud. Hemos podido trabajar, hacer nuestros quehaceres diarios. Gracias porque nos da la oportunidad de estar en esta casa, en este santo lugar, casa de Dios y puerta al cielo. Señor, bendigo a cada persona que se ha acercado a este lugar. Padre, yo te pido que derrames tus más ricas bendiciones sobre cada uno de ellos, sobre todos los que estamos en este lugar. Señor, bendigo sus vidas, sus familias. Señor, gracias te doy por la vida de cada uno de ellos, porque hoy ha vencido. Si está acá es porque ha vencido. Tal vez se le han presentado obstáculos, trabas para venir, pero tú les has ayudado a llegar. Yo te pido que bendigas a los que vienen en camino. Guárdalos, protégelos, líbralos, que puedan llegar a este lugar, que tus ángeles los custodien para que puedan venir. Quites toda traba, todo impedimento, que mis hermanos puedan tener, todas las personas que son invitadas a este lugar, y que puedan llegar a esta casa, Señor, y recibir la bendición. Señor, no nos queremos quedar con la bendición, Señor, no queremos ser egoístas, queremos compartir lo que tú nos das. Señor, gracias te doy en todo y sobre todo, y guía este servicio. Sé tú, Espíritu Santo, enseñoreate de todo, Espíritu de Dios, y habla a cada corazón. Que la palabra pueda ser ese martillo que quebranta las piedras. Que tu palabra, Señor, en esta tarde, Dios, pueda ser, Señor, esa espada, Dios, que penetra hasta partir el alma, Señor, y nos lleva a una vida, Señor, que te agrada a ti y que nos trae paz a nosotros. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a leer, ¿sí? Gracias a Dios. Leemos y dice así Mateo capítulo 5 del 1 al 3. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Las multitudes seguían a Jesús. Es que se había hecho tan grande, se había extendido de tal manera la fama de Jesús por los milagros que hacía. La gente estaba necesitada de todo tipo de milagros, de sanidad. Los ciegos veían, los paralíticos se levantaban y caminaban, muertos resucitaban. ¿Qué cosas no hizo Dios? Dice, además hay un texto de la Biblia, creo que es el libro de Juan, al final de Juan, del libro de Juan, dice que si tendrían que escribir todos los milagros que hizo Jesús mientras caminó por esta tierra, no alcanzarían las bibliotecas del mundo entero, porque fueron tantas las cosas que hizo, tantos milagros y sanidades y resucitar muertos. ¿Cuántas cosas no hizo Dios? Libertó oprimidos, endemoniados, oprimidos por espíritus inmundos, y Dios los sacó de las cárceles espirituales. Había, por ejemplo, el del endemoniado Gadareno. Era un hombre que vivía en los sepulcros. Dice que lo ataban con grillos y cadenas, lo ataban, y el hombre tenía tal fuerza, no era él, eran los demonios que portaban. Rompían las cadenas, dice que estaba totalmente loco, lunático, andaba por los sepulcros, corría, y de hecho cuando Jesús iba acercando, empezó a gritar: Jesús, ¿qué tienes conmigo? Y él, nada, Jesús no tenía nada con él, sino que son los demonios los que se incomodaban, porque la presencia de Jesús era tan poderosa,
que hacía a los demonios temblar. Entonces se extendió la fama de Jesús por todas las tierras, por todas las ciudades, por distintos pueblos, que gente empezó a seguir a Jesús. Lo empezaron a seguir por todos lados. Donde él iba, allá iban. Imagino que dejaron casa, dejaron todo por seguir a Jesús, esa gente, porque estaba tan necesitada de él. Quería escucharlo, porque había un hambre. Dios había despertado un hambre y una sed de Dios en cada una de esas personas. Por eso es que lo seguían tanto. Entonces dice este versículo que Jesús, viendo la multitud, me llevaba a pensar cómo es Él, ¿no? ¿Cómo es Dios? Jesús es Dios. Entonces, Él veía la necesidad de la gente y se conmovía. Dice, hay textos de la palabra de Dios que Jesús se conmovía al ver a las multitudes. Le causaba, me imagino, dolor por ver la condición del ser humano. Es que Dios había hecho todo perfecto en el huerto del Edén, pero el hombre quiso desobedecer. En el huerto del Edén no había enfermedad, en el huerto del Edén no había muerte. Todo eso, la muerte, las enfermedades, todo lo que sufre hoy el ser humano vino a consecuencia del pecado, porque Dios lo hizo todo perfecto en el huerto del Edén. Es más, hizo tan perfectas las cosas que dijo, no voy a imponerle al hombre ciertas cosas. Voy a dejar que el hombre decida lo que quiere ser y cómo quiere vivir. Por eso es que le dio libre albedrío y le dijo, de este árbol no coman. ¿Por qué? Porque el día que coman de este árbol van a morir. Sin embargo, se dejaron engañar. El ser humano se dejó, Adán y Eva se dejaron engañar. Y de ahí que venimos cargando el peso del pecado desde la condición del hombre, desde el principio hasta los días de hoy. Pero como Dios tiene la solución para todo, mandó a Jesucristo, su Hijo, a la tierra. Por eso es que Jesús, cuando anduvo en esta tierra, anduvo haciendo bienes, sanando enfermos, libertando oprimidos, salvando a los perdidos, dando fe, dando esperanza a la gente, dando una nueva vida, ofreciéndole una nueva vida, ¿sí? En Cristo Jesús y perdón de los pecados. Entonces, él se conmovía viendo a las multitudes y dice que subió al monte, se sentó allí y vinieron también los discípulos al lado de él. Y por lo que veía de estos textos, cuando leemos las entrelíneas, lo que no está escrito, podemos ver que Jesús tuvo la necesidad de hablarle, de enseñarle a las multitudes. Las multitudes tenían la necesidad de aprender algo importante, de aprender, yo digo un código de ética, porque estaba leyendo, investigando, y digo, qué bueno, un código de ética para el ser humano. Si bien se lo había dado todo perfecto en el huerto del Edén, pero eligió mal y ahora Dios le traía la solución a Jesucristo. Y Jesucristo les daba a las multitudes un código de ética, o sea, normas de conducta para que el ser humano pueda vivir una vida dichosa y feliz. Entonces, ¿cuáles son estos códigos de ética? Las bienaventuranzas. Y la primer bienaventuranza que Jesús dijo era para la felicidad del hombre. Por eso dice bienaventurados. ¿Sabe qué significa bienaventurados? Dichoso, feliz. Luego le voy a decir otras más palabras que las tengo anotadas, que lo que significa bienaventurados. Es que Jesús lo que le estaba hablando a las personas que estaban allí, a las multitudes, no eran de cosas físicas, naturales de esta tierra, que son perecederas, pasajeras, que son temporales. Jesús les quería hablar de las cosas eternas, porque el hombre nació para ser eterno. Dios lo creó para ser eterno, no lo creó para perecer acá nomás. No, nos creó para eternidad. Entonces allá apuntaba Jesús, a lo eterno. Pero en este código que les dio de ética para el éxito al ser humano, comenzó diciendo esto: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, son dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece, y el reino de los cielos les pertenece. Y no está hablando de pobres de cosas materiales, ¿sí? De esta tierra, que son perecederas, porque eso no llena los vacíos del hombre. Imagínense que hay gente que tiene mucho dinero, tal vez está podrida en dinero, pero no es feliz. Entonces quiere decir que no, el dinero no lo hace todo, las cosas de esta tierra no es todo. El auto 0 kilómetros, el último que haya salido, la Ferrari, los millones, el oro, todo lo que pueda acumular el hombre en esta tierra, no hace feliz al ser humano.
Porque entonces, ¿por qué mucha gente que lo tiene todo se quita la vida? Porque las cosas materiales de esta tierra no hacen feliz al hombre. Lo que le hace feliz al hombre es tener a Dios en el corazón. ¿Por qué? Porque la palabra declara que Jesús es príncipe de paz. Y cuando uno invita a Jesucristo a morar en uno, ¿qué cree usted que va a morar en su vida? La paz, porque Él es príncipe de paz. Entonces Jesús estaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y sabe quién es aquel que es pobre en espíritu? Es aquel que se reconoce necesitado de Dios. Es aquel que admite que no tiene poder para controlar sus comportamientos impulsivos, su condición no tiene control sobre sus adicciones, por ejemplo. Aquel que es impulsivo y no puede controlar cuando quiere salir corriendo a hacer algo malo o algo que atente contra su propia vida o algo que dañe su propia vida. Entonces, pobre en espíritu es aquel que se reconoce necesitado de Dios. Alguien que no puede controlar su vida y que entiende que su vida es un desastre y es inmanejable. Si no tiene a Dios, ese es pobre en espíritu. Es aquel que reconoce que su vida es miserable si no tiene a Dios. Su vida es inmanejable si no tiene a Dios. Entonces, Dios está siempre dispuesto a ayudarnos a vencer. Por eso es que cuando reconocemos que necesitamos a Dios, estamos diciéndole a Dios, vení acá, vení a morar en mi vida porque si no soy un desastre. No puedo con esta situación, me descontrolo y hago cualquier cosa, hago desastre, no solamente con mi vida, sino que también sufren los míos. Entonces cuando nos reconocemos ahí, es donde Dios empieza a obrar. Por eso dice, el reino de los cielos les pertenece. ¿Sabe que en el reino de los cielos está todo lo que nosotros necesitamos? La fortaleza para vencer. Allí están las riquezas más grandes de Dios. El libro de Romanos 7:18 dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada hay bueno. Aunque deseo hacer lo bueno, decía el apóstol Pablo esto, aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Porque claro, necesito de Dios. Ahí está la pobreza espiritual. Necesito de Dios. Hay algo, estoy carente. Porque aquel que es pobre está carente de algo, ¿no es cierto? Aquí uno dice, este es pobre. ¿Pobre de qué? Y le faltan cosas. Está carente de cosas. Entonces hay distintos tipos de pobreza. Pero casi siempre hablamos de la pobreza material, pero está la pobreza espiritual. Entonces, necesitamos de Dios. Entonces, hago cosas, es más, hago lo que no quiero. No quiero drogarme. No quiero engañar a mi esposa. No quiero engañar a mi esposo. Pero hay algo en mí. Entonces, hay algo en mí que me impulsa, me empuja a hacerlo y no quiero hacerlo. Entonces, eso que está trabajando ahí en nosotros necesita de la ayuda de Dios para vencer. Por eso es que decimos, soy pobre. Dios, me reconozco pobre, necesito de tu ayuda para vencer en esto. Y es ahí donde viene la ayuda de Dios para nosotros, la fortaleza de lo alto. Me falta Dios en mi vida, necesito a Dios para vencer en esto. Filipenses 2:13 también, el apóstol Pablo habla a los filipenses y le dice que Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces ahí está, necesitamos la fortaleza de Dios, necesitamos reconocer que necesitamos a Dios y entonces ahí Dios derrama su fortaleza sobre nosotros, porque necesitamos, y dice que todo Él lo da. Todo proviene de Dios. La fortaleza que necesitamos para vencer cada día, todos los días de nuestra vida, provienen de Dios. Entonces, Pablo decía, Dios es el que produce en nosotros, tanto el querer como el hacer. Es por su buena voluntad, no es por mérito nuestro, es por su buena voluntad, porque Dios es bueno, porque Dios quiere que nos vaya bien, porque todo lo hizo perfecto en el huerto de Edén. El hombre eligió mal, pero nosotros necesitamos de Dios y necesitamos decirle, Dios, producí en mí, todo proviene de vos. Todo lo bueno proviene de vos, entonces producí en mí. Es por tu buena voluntad. Todo aquel que se reconoce necesitado de Dios, Dios lo llama bienaventurado, dichoso, feliz, bendito, afortunado. Mira todo lo que significa la palabra bienaventurado, te lo repito, y está bien cuando dicen amén, porque es así. Dios a todo aquel que se reconoce necesitado de Él, lo llama bienaventurado, dichoso, feliz, bendito,
afortunado, y el reino de Dios te pertenece. Mira lo que es grandioso esto, maravilloso. El reino de los cielos te pertenece, iglesia del Señor. ¿Cómo no ser agradecidos con Dios y cómo no entregarle nuestra vida a Él? Si Él quiere el bien para mí. Él no planeó las cosas malas, fueron mis decisiones, mis malas decisiones lo que me llevó a estar en la condición en que estoy. Así tenemos que pensar. Son mis malas decisiones, pero Dios no piensa eso. Dios tiene pensamientos buenos para tu vida y para la mía. Lo dice Jeremías y lo repetí varias veces. Jeremías 29:11, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Tengo pensamientos de paz, de bienestar, para darles el fin que esperan. Los pensamientos de Dios para con nosotros son buenos. Y si los pensamientos de Dios son buenos, ¿por qué vivir una vida miserable, lejos de Dios, si Dios quiere lo mejor para nosotros? Iglesia, que Dios te bendiga. Quédate con esta palabra: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cada vez que vayas a Cristo, reconocete necesitado, reconocete hambriento y sediento de Él, y de Él van a venir nuevas fuerzas para tu vida. Yo te invito a que te pongas de pie. No sé en qué condición viniste, cómo llegaste a este lugar, de qué estás carente, de qué estás necesitado. De Dios seguro, de Dios seguro. Porque el andar lejos de Dios, como dice nuestro pastor, es tiempo perdido. Cuando andamos lejos de Dios hacemos desastre. Cuando andamos lejos de Dios perdemos el tiempo, hacemos desastre de nuestra vida, y no solamente de nuestra vida, sino de la gente que nos rodea, la gente que amamos y que nos aman. Entonces, por eso es que necesitamos tanto del favor de Dios y la misericordia de Dios. Ahí donde estás, te invito a que inclines tu rostro. Y si entendiste esta palabra, podés orar a Dios y reconocerte y decirle: te necesito tanto. Me reconozco necesitado. Me reconozco carente de ti. Necesito que entres en mi vida, que irrumpas con tu presencia en mi ser y me cambies y me transformes y hagas algo nuevo en mí. Escuché tu palabra, escuché que eres bueno y que quieres cosas buenas para mí, que tienes pensamientos buenos. Yo hoy me reconozco necesitado de ti. Me reconozco pobre en espíritu.